Estimados participantes, hoy vamos a hablar sobre las corrientes psicopedagógicas en nuestro curso, la unidad 2, la modelización de la intervención psicopedagógica. Es interesante cómo se da los modelos de orientación y los campos de intervención psicopedagógica. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, metodológicos y praxeológicos que configuran la intervención que realizamos nosotros los psicopedagogos? Es importante primero saber que el carácter de la psicopedagogía es científica y que el objeto de estudio tiene múltiples ámbitos de acción. Es decir, que nosotros no solamente podemos intervenir el campo educativo, como vemos aquí, la parte de educación, sino intervenimos la parte de la salud, la parte de la acción social, creando programas, ejemplos para personas con problemas con las drogas, en la parte jurídica, que sería la psicopedagogía que trabaja con las fiscalías, la parte de la investigación, que es sumamente importante y es un campo que casi hemos olvidado. En las empresas, en la parte del recurso humano, en familia, que serían las intervenciones individuales. La parte educativa y la parte familia tienen bastante conexión, junto con la parte de la sociedad, crear programas de intervención psicopedagógica a nivel social que intervengan comunidades. Entonces, ¿cómo surge y por qué la psicopedagogía es una disciplina científica? Es una disciplina científica número uno porque estudia el aprendizaje y la enseñanza, que son procesos complejos que requieren de la persona un nivel madurativo. ¿Cómo surge? Surge a finales del siglo XIX y se definía en aquel entonces como paidotecnia experimental, por allá por 1908. Luego vemos que la psicopedagogía, además de eso, se nutre de la psicología, la pedagogía, la sociología y la filosofía. Estas ciencias la parte sociológica, filosófica, pedagógica y psicológica convergen para ayudar a la psicopedagogía como una ciencia. Además de eso, requiere acuerdos teóricos, metodológicos y praxeológicos. ¿Cuáles son las dificultades y desafíos actuales que tiene la psicopedagogía? Lo número uno es la escasez en los consensos disciplinarios. Hay unas situaciones que se dan en disciplinas que de una u otra manera desarrollan labor que le atañe a la psicopedagogía. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Obviamente que hay una confusión del rol del psicopedagogo con otros profesionales, pero cuando estudiamos conscientemente e investigamos, nos damos cuenta que todas las ciencias tienen su perfil, tienen su área de estudio y que ciertamente son disciplinas que necesitan ser interdisciplinarias para lograr ayudar a esa persona a superar o a desarrollar otras habilidades para que pueda desarrollarse como ser humano en el contexto donde está, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es la superficialidad en el tema de las investigaciones y las prácticas que se dan. Además de eso, hay una necesidad urgente de definir cuáles son los objetos, los métodos y los campos de acción con rigor y pertenencia. Anteriormente les dije dónde era. Vamos en las clases, ahondamos realmente dentro de cada campo que le atañe al psicopedagogo, cuál es su rol en cada uno de esos campos, que es realmente de suma importancia reconocerlo para que sepamos bien cuál es la labor que desarrollamos en el lugar donde estemos. Entonces, la intervención psicopedagógica tiene fundamentos claros. Número uno,
el fundamento esencial es que está centrada en el aprendizaje y en el desarrollo integral de todo ciclo vital. Ya les había dicho, nosotros desde los 0 años hasta los factores internos, que es la parte cognitiva que se da a nivel neuronal, a nivel de nuestro cerebro, la parte emocional, que es importante, y la regulación vital, junto con el contexto, son elementos esenciales para cuando se diseña una intervención psicopedagógica. Además, la intervención psicopedagógica lo que busca es eso, promover autonomía en la persona, la autorregulación y la transformación personal y social. Por eso es que anteriormente les decía, lo que buscamos al final es justamente promover en la persona que sea un ser que pueda insertarse en el contexto donde está, que tenga autonomía, que sea capaz de autorregularse. Además de eso, es importante reconocer que la intervención psicopedagógica reconoce la diversidad, reconoce la inclusión, que es esencial en la sociedad en la que estamos. Y además de eso, la parte de la cultura son importantes precedentes en cada una de las personas y que probablemente puede ser un factor de oportunidad o puede ser un factor limitante. Entonces, ¿cuál es el carácter científico y el objeto de estudio de la psicopedagogía? Bien, es una ciencia porque explica los fenómenos que ocurren en la persona. Es una disciplina porque está organizada en campos de acción. ¿Cuál es el objeto de la psicopedagogía? Pues el aprendizaje humano como un proceso de desarrollo y cómo guiar a esa persona en ese proceso de desarrollo. Tiene un enfoque holístico, es una disciplina que requiere la intervención de muchas para lograr llevar a la persona a ese desarrollo máximo. Es- y por tener un enfoque holístico es algo compleja, pero también es situada en la persona. Entonces, la intervención psicopedagógica se puede dar tanto en contextos formales como en contextos no formales e informales. Es decir, que como psicopedagogo podemos y debemos tener capacidades de intervenir en todos los contextos. ¿Cuáles son los ámbitos de acción del psicopedagogo? ¿Qué hace el psicopedagogo? Yo estoy estudiando psicopedagogía, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde yo voy a trabajar? Pues yo puedo trabajar en la educación formal y no formal. Cuando hablamos de educación formal, estamos hablando de las escuelas regulares y cuando estamos hablando de la educación no formal, estamos hablando ya sea de los institutos, las escuelas. Los CFA 6, los pequeñitos, trabajar con los pequeñitos también, no como docentes, recordar eso, el psicopedagogo no es un docente. El psicopedagogo es un personal especializado que previene, evalúa, diagnostica e interviene. También se da intervención en las familias y las relaciones interpersonales. La parte de la salud, el autocuidado, las empresas en el desarrollo profesional, en el sentido de la vida y la parte de los valores. Entonces, ¿cuáles son los principios del psicopedagogo? Prevención, como les dije, la parte del desarrollo y la parte de la acción social. ¿Qué hace el psicopedagogo? ¿Cuáles son sus competencias? Diagnostica, diseña e implementa evaluación y acciones socioeducativas. Promociona la cultura inclusiva, lo que implica eliminar las barreras. Recordar que hay un principio que nos habla que las barreras realmente es la sociedad la que pone las barreras y que lo hemos aprendido socialmente, lo hemos heredado
culturalmente. Entonces, es importante que el psicopedagogo pueda participar en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios y conocer qué le corresponde a cada uno. Entonces, es importante también la parte de la articulación con las políticas, los programas y la participación comunitaria. La psicopedagogía y la orientación educativa. A veces se ha confundido el rol de la psicopedagogía y la orientación educativa y pensamos que desarrollamos la labor del orientador y no es así, porque la orientación es una ciencia aplicada. Sin embargo, la psicopedagogía es la base teórica de esa orientación. La evolución hacia contextos familiares, comunitarios, sanitarios y laborales. Además de eso, es una garantía de derechos educativos y desarrollo integral. Además de eso, articula con la didáctica y la psicología de la educación. Para poder desarrollar un plan de intervención psicopedagógico, hay que saber de didáctica, hay que saber de psicología educativa, pero también hay que saber de neurodidáctica. Entonces, el psicopedagogo debe tener un amplio conocimiento en cuanto a pedagogía, en cuanto a didáctica, a psicología, a teorías de aprendizaje. Esa parte es muy importante. Entonces, las ciencias de la educación y la articulación transdisciplinar que se trabaja en psicopedagogía están en función de la filosofía, la teoría y la historia de la educación. ¿Por qué? Porque nos da las bases sobre algunos elementos que se han utilizado a lo largo del proceso de formación y crecimiento de la sociedad desde que se inició o tenemos vestigios de lo que era la sociedad y cómo se educaba, de igual manera, cómo se le quitaba a la persona esa posibilidad de educarse desde el concepto de las personas no educables. Entonces, otras ciencias que nutren a la psicopedagogía están la sociología, la antropología, la didáctica y la psicología educativa. Entonces, la base, desde luego, es la pedagogía, que es una ciencia integradora de todo el saber educativo. Base y sustento científico a la psicopedagogía. Entonces, ¿cuáles son esos enfoques teóricos de la orientación psicopedagógica? Es decir, cómo se trabaja o cómo voy a guiar y orientar a esa persona que tengo a mi haber. Entre las teorías que sustentan esa parte de orientación psicopedagógica está la teoría del counseling, que habla sobre los rasgos y los factores del conductismo de la persona y el aprendizaje social. Está la teoría del desarrollo y las corrientes educativas contemporáneas que son esenciales para el diseño de planes de intervención. Y además de eso, los riesgos que hay en el uso desordenado y poco fundamentado de diversas teorías. Es decir, utilizamos parte de la teoría, no comprendemos bien la teoría y lo que hacemos entonces es hacer una mala interpretación de los conceptos teóricos. Entonces, la centralidad del vínculo entre el orientador y el orientado es importante y la parte del cambio personal. Al final, cada intervención debe tener ese propósito, un cambio personal, pero para llevar a la persona hacia la posibilidad de que sea autónoma. Muchísimas gracias.